ahí, Javier? Ahí yo te veo perfecto, ahora. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con Javier. Javier Vitale, una transmisión medio accidentada, 25 de mayo, feriado, debe haber más gente conectada. Esto nos pasa a los telefónicos, ¿viste? ¿Cómo andas, ¿Cómo Javi? andás? ¿Todo bien? Un gusto y Bien, agradecimiento por todo la bien, todo. invitación. Bueno, gracias a vos. Estábamos charlando con muchos compañeros y compañeras que, bueno, se acordaban de vos, de los Forza, ¿no? De los ciclos de formación sindical que realizamos hace muchos años ya en el Tal sindicato. cual. Vos en ese momento como integrante del Centro Discépolo, y bueno, estás en el Centro de Estudios Históricos Felipe Varela. Exactamente. Comentanos un poquito, primero te invito a hablar del centro de estudios, de qué se trata, qué actividades realiza. Sí, el Centro de Estudios nace en el año 2012, un poco por los lineamientos también de nuestro director, Norberto Galazo, que también había sido el fundador del Centro de Estudios, perdón, del Centro Cultural Discépolo. Y un poco en ese momento el objetivo era encarar una propuesta colectiva similar al Centro Discépolo, pero con objetivos netamente de debate y producción historiográfica. Digo, desde el Centro Discépolo con Norberto, por lo menos desde el año 97 que lo funda, con otros compañeros y compañeras, siempre estuvo presente la divulgación, el debate, pero con una perspectiva de realización de actividades culturales, políticas, más abarcativas que lo propio histórico, lo historiográfico, y por eso un poco en el año 2012 se propuso fundar un centro de estudios que paradójicamente fue en paralelo a la fundación del Centro Dorrego, el que nace también al calor de la ex Secretaría de Cultura y después Ministerio de Cultura. Pero bueno, nos proponíamos encarar una propuesta colectiva para el debate historiográfico desde una perspectiva que Norberto viene batallando desde hace décadas, que es una perspectiva revisionista, pero revisionista popular, federal, latinoamericanista. Y bueno, en ese sentido, desde el 2012 hasta esta fecha, hemos podido hacer no solamente producciones escritas, sino actividades, charlas, cursos. Así que bueno, un poco en esa línea estamos, seguimos batallando, como un poco lo planteas vos, siempre el interés es que cada análisis histórico nos pueda hacer reflexionar y analizar nuestro presente para fundamentar el futuro. Y creo que la efeméride de hoy, y ahora lo vamos a ir analizando y charlando en común, nos va a despertar muchos puntos absolutamente actualizados y con gran vigencia para no solamente dar las batallas de este momento, de este contexto tan difícil, sino también pensar y hasta planificar otro modelo, ¿no? Otro sistema local e internacional de mayor justicia y de mayor independencia, ¿no? Tal cual. Javier, bueno, la fecha que nos convoca es el 25 de mayo, obviamente tiene un primer punto de partida que es 1810, como momento en realidad punto de partida y punto de llegada, ¿no? Como siempre, quienes estudiamos historia sabemos que la historia no se escribe en un solo Claro. día, ni la escriben unos señores que hicieron un hecho, sino que hay un movimiento social detrás para llegar a ese momento. ¿Qué le podemos contar? Que está mucho en los manuales, pero en realidad más allá de los manuales, y esta es la mirada interesante que vos nos podés aportar, de lo que realmente pasó en 1810, de lo que realmente sucedía en las postrimerías de lo que luego sería la Argentina y la América Latina, que era lo que se estaba disputando, digamos, en concreto. Tal cual, yo creo que hay una primera cuestión, o quizás la cuestión más importante que nos amerita a los historiadores es desmitificar algunos puntos de esa revolución, ¿no? Desmitificarla desde una perspectiva popular y desde una perspectiva nacional, visto desde los ojos de hoy. ¿Por qué, no? Porque, sin lugar a duda, la Revolución de Mayo, en su proceso
de largo aliento, ¿no? En todo lo que es el proceso independentista y las guerras independentistas, para la historiografía oficial quizás son el puntapié de la construcción de una identidad nacional, ¿no? De un símbolo nacional. Digo, es más, hoy nos seguimos saludando con Feliz Día de la Patria, y siempre como planteó Norberto en toda su bibliografía y desde nuestra corriente historiográfica, la necesidad de desmitificar, porque hay preguntas que uno las puede hacer retóricas, pero son preguntas que desde la historiografía oficial no pueden ser respondidas, ¿no? Digo, desde por qué si la fecha patria por antonomasia es el 25 de mayo, la independencia es 6 años después, por qué es una fecha patria nacional, o sea, local, argentina, cuando, como bien decías vos, uno analizando el proceso económico, social y político, no solamente continental, sino internacional, puede ver que hay grandes similitudes en distintos puntos de Latinoamérica y en especial en España, y ahora lo vamos a ir analizando. Como también otras preguntas que uno siempre se hace, y ahí justo vi que un compañero comentó el libro de Norberto de Seamos Libres, la biografía de San Martín. ¿Por qué San Martín, habiendo vivido casi 3 décadas de su vida en España, siendo casi un español más hecho y derecho, vuelve a estas tierras, vuelve al continente americano para pelear contra España, ¿no? Digo, son preguntas que uno se debe hacer, que uno las podrá responder mejor o peor, pero lo importante justamente es poder pensar este hecho fundacional, sin lugar a dudas, para nuestro continente, que es el proceso revolucionario de 1810, 1811, y que también hay un punto fundamental que es en esas definiciones clásicas sobre la historia, qué importante es entender nuestra fundación como identidad nacional, nuestras fundaciones nacionales, para saber quiénes somos, ¿no? Digo, uno cuando se plantea objetivos colectivos, en primer punto tiene que saber quién es uno, ¿no? Quiénes somos nosotros, para después plantearse objetivos en el presente y en el futuro. Yo creo que gran parte de los problemas de Latinoamérica justamente es que no sabemos quiénes somos, ¿no? Y por eso no podemos plantear objetivos comunes, objetivos colectivos. La gran pregunta es ¿quiénes somos? ¿Somos una patria chica, una patria grande, la nación argentina, la nación latinoamericana, las naciones hispanoamericanas, ¿no? Esas preguntas que ya vienen desarrollándose a lo largo de 200 años y hoy no las podemos resolver como un conjunto, ¿no? Como sí lo han hecho otras naciones del mundo. Digo, siempre uno puede pensar en el caso estadounidense, ¿no? Que ellos resolvieron su problema nacional, ¿no? Con el triunfo de las burguesías industriales del norte contra las oligarquías terratenientes del sur. Ellos resolvieron su problema nacional del desarrollo de las fuerzas productivas, del desarrollo nacional de su patria, y hoy son lo que son, y no por una cuestión, obviamente, solamente de resolver su cuestión nacional, pero sin lugar a dudas, la importancia de resolver la gran cuestión nacional de qué somos, ¿no? Como nación, posibilita luego el desarrollo de las fuerzas sociales y de las fuerzas económicas. En ese sentido, digo, partiendo de esas preguntas, yo creo que, sin lugar a dudas, para empezar a pensar el año 1810, 1809, 1811, ¿no? Como una triada de años de focos revolucionarios en América, es muy importante retrotraerse a 1808. ¿Qué pasó en 1808? El 2 de mayo de ese año se da una insurrección popular en España frente a la invasión napoleónica al Imperio Español, y eso genera una gran cantidad de construcciones populares de esa insurrección para resolver el vacío de poder que se da no solamente con la invasión napoleónica, sino con las detenciones del rey y del hijo del rey, que es Fernando VII, y ahí empiezan a aparecer las juntas populares, ¿no? Las famosas juntas de España,
que uno lo puede caracterizar como un proceso revolucionario focalizado en la península, que es la discusión sobre la soberanía popular, ¿no? El vacío de poder con la ausencia del rey y de la herencia del rey, el poder vuelve al pueblo mediante este mecanismo de las juntas populares. Y esto es interesante porque también uno puede ver ese largo aliento histórico en que el proceso revolucionario español de 1808 se remonta también a la experiencia revolucionaria francesa de 1789, ¿no? ¿Y por qué encadeno todo esto? Porque si hay alguien, quizás el primer gran pensador argentino que confronta con la historia oficial mitrista, es Juan Bautista Alberdi, que quizás muchos no los caractericemos como un pensador nacional, un pensador popular, pero sin lugar a dudas en sus últimos textos se redime mucho de sus primeras publicaciones, y él plantea en una frase muy concreta su definición del proceso revolucionario en Hispanoamérica, y él dice: la Revolución de Mayo es un capítulo de la Revolución Hispanoamericana, así como esta lo es de la española, y esta, a su vez, de la Revolución Europea, que tenía como fecha liminar el 14 de julio de 1789 en Francia. Y después, décadas siguientes, otro pensador, quien quizás ha sido el iniciador del pensamiento latinoamericanista y del socialismo nacional, que fue Manuel Ugarte, él decía: no nos levantamos contra España, sino contra el grupo retardatario que en uno y otro hemisferio nos impedía vivir. Y acá partimos del primer gran concepto que quiero dejar en claro, que es el proceso revolucionario de 1810 no tiene como objetivo la independencia, no tiene como objetivo la soberanía nacional, tiene como objetivo la soberanía popular, ¿no? Por eso es un encadenamiento de los mismos objetivos de esas insurrecciones populares españolas, que es, frente al vacío de poder real y oficial de la península, el poder debe al pueblo, ¿no? Entonces, lo que hace América, lo que hace América Central y América del Sur, no es más ni menos que replicar el mecanismo del pueblo español de soberanía popular. América del Sur lo que hace es replicar la aparición de las juntas populares, cuya gran figura oficial es la Junta Central de Sevilla, ¿no? La famosa Junta Central de Sevilla, que es el órgano rector de todas las juntas populares en España. Y en América justamente lo que hace es replicar este mecanismo de soberanía popular. ¿Por qué este importante? Javier, te hago un alto ahí. Te hago un alto ahí porque es muy interesante esto que estás mencionando, que es, podríamos decir que primero hubo pueblo para después, años después que haya patria, ¿no? Como una, es muy necesario esto que decía Perón quizás, ¿no? Que para conducir al pueblo hay que venir del pueblo, ¿no? Hay que ser parte del pueblo. Primero hubo pueblo para después que haya patria, Tal ¿no? cual. Y ahí es interesante, ¿no? Porque si bien hay denominadores comunes entre lo que pasa en España con lo que pasa en América, en esto que fui desarrollando, los procesos se dan a la inversa, en España y en el continente americano. ¿Por qué? Porque en España el proceso revolucionario arranca nacional, arranca con demandas nacionales, que es la liberación frente al invasor napoleónico. Y después deviene en democrática, en modernizadora, con todo este proceso revolucionario, el programa revolucionario de 1808. En América se da al revés. Esa traducción del proceso revolucionario primero impacta en América con las banderas democráticas, modernizadoras, y luego deviene en nacional, ¿no? Por eso esta pregunta retórica que me hice antes: ¿por qué en 1810 se da el proceso revolucionario y no la independencia, y recién 6 años después? Porque el proceso revolucionario, y siempre digo, uso el mismo ejemplo, ¿no? Aunque parezca forzado, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana no nace como una revolución socialista, nace como una revolución nacional, con demandas nacionales, demandas clásicas de los movimientos de liberación nacional de la época. En primer término, obviamente, sacar a la dictadura de Batista y después desarrollar un programa de liberación nacional. Luego devienen socialistas, ¿no?
por la agudización de las contradicciones internas y externas. En algún sentido, los procesos americanos son similares, las condiciones objetivas no daban para una liberación independentista en 1810, por un montón de cuestiones, entre las cuales, para empezar, no había un sentimiento independentista en la gran mayoría del pueblo de la época. Es más, todavía continuó, muchos de los revolucionarios de 1810, y que incluso van a formar parte de la Junta, eran españoles. Incluso, sumo más, la figura de San Martín es quizás el ejemplo máximo de que ese proceso revolucionario, en una primera etapa, no perseguía objetivos independentistas. ¿Por qué? Como siempre cuenta Galasso en su libro, de la biografía de San Martín, es inexplicable que una figura forjada, casi moldeada a la concepción histórica, española y cultural, como es la de San Martín, viviendo casi 3 décadas en la península, vuelva de un día para otro a pelear contra España. Sería insólito pensarlo en esos términos, como sí lo ha pensado la historiografía oficial, donde únicamente se explica de una manera hasta biológica, que es el llamado de la tierra, el llamado de la sangre, y quienes, como decía vos, estudiamos los procesos en términos políticos, económicos y sociales, digo, no hay un llamado de la tierra en un marco donde incluso el propio proceso lo excede a la figura de San Martín, ¿no? Digo, si no, caemos en esa idea de la historia lo hacen los grandes hombres. Si bien los grandes hombres son definitorios, la historia lo hacen los pueblos, ¿no? Los sectores sociales. Y San Martín se ve llamado por el proceso americano. ¿Por qué? Porque él ve que las banderas democráticas y modernizadoras en la España de 1812, cuando él vuelve a América, han fracasado. ¿Por qué? Porque él ve que, y ahí vuelvo allá a 1810, en 1810, ¿qué pasa? En 1810 cae la Junta Central de Sevilla y se instaura otro mecanismo de gobierno que es el Consejo de Regencia. ¿Esto qué significa en el proceso revolucionario español? Que vence la derecha por sobre las banderas democráticas. Vuelve en algún sentido las banderas absolutistas dentro del proceso español. Y eso impacta en América en un sentido de agudizar esas contradicciones. Es, frente a la derrota de las banderas democráticas en España, la necesidad imperiosa de que las banderas democráticas se hicen en América, ¿no? Por eso San Martín vuelve a América para proseguir la lucha por las banderas democráticas y antiabsolutistas, que luego en 1813, 14 y finalmente en 1816 en adelante van a transformarse en banderas nacionales e independentistas, ¿no? Esto me parece fundamental para explicarlo porque también nos lleva a pensar esto, ¿no? De las patrias chicas, las patrias grandes, el proceso en su totalidad, ¿no? Como una complejidad histórica y no como de un día para otro un grupo de personas deciden hacer una revolución e independizarse de un imperio tan fuerte, ¿no? Y tan a ver, porque esto es importante también, ¿no? El concepto de colonialidad que entendemos hoy en el siglo XXI no estaba presente en el criollaje de 1810. Es más, uno ve en el gran plan de operaciones de Moreno y en ningún momento se habla de la colonialidad de América, ¿no? Se habla de las provincias de América, porque uno a veces se pierde la noción de que son, en 1800, son casi 250 años de dominación español, y que en un momento deja de ser dominación para ser una totalidad cultural, política, económica y social, ¿no? Entonces, gran parte de ese criollaje americano no se sentía externo a lo español, se sentía una provincia de España, pero con banderas democráticas, que es, bueno, la posibilidad de tener un gobierno autónomo, no un gobierno independiente, un gobierno autónomo que responda a las banderas de la realeza española, pero que pueda también desarrollarse política, económica y socialmente, como lo entenderíamos hoy, ¿no? Que una provincia
tiene ese grado de autonomía. Y vuelvo a decir, ¿no? Este proceso revolucionario, por factores externos y factores internos, termina conduciendo en 1816 a la declaración de la independencia, pero un dato no menor, ¿no? Hasta 1813, 1814, en el fuerte de Buenos Aires se seguía izando la bandera española, ¿no? Dato no menor. Y bueno, me parece que ese es un punto importantísimo, ¿no? Pensar la soberanía popular, ¿no? Como primer gran objetivo de la Revolución de Mayo. Después, otro punto me parece fundamental es pensarlo como un proceso hispanoamericano, ¿no? Como creo que un poco lo fui remarcando. No fue algo de Buenos Aires o de la proto-Argentina, sino que es un proceso que uno va viendo en 1809 en Chuquisaca, 1810 en Caracas, en Santiago, 1811 en México, y todos esos procesos que lo que hacen es formar juntas en estas ciudades. En todos se hacen estos momentos revolucionarios advocando la figura de Fernando VII, ¿no? O sea, en ningún momento hay una proclama independentista, en ningún momento hay una proclama antiespañola, todo lo contrario. Como la figura de Fernando VII, detenido por Napoleón hasta ese momento, era una figura que representaba para el pueblo español y para el pueblo hispanoamericano, todavía hasta ese momento, estas banderas democráticas y modernizadoras del Imperio Español, que después, ya con la liberación de Fernando VII 2 años después, y su vuelta al poder, se va a ver que eso no fue así, y como decía, eso va a agudizar las contradicciones en el continente americano, ¿no? Pero bueno, digo, pensar esto también, que la revolución es hispanoamericana y no localista, no de los virreinatos, sino que es un proceso que, no habiendo redes sociales en esa época, que en un mismo año uno vea focos revolucionarios en ciudades tan lejanas entre sí, es porque no es que se comunicaban entre eso, che, hagamos esto en el mismo momento, sino que claramente es un proceso que, como decía Alberdi, tiene mucho que ver con las ideas de la Revolución Francesa, la Revolución Española, y con las ideas del juntismo, de las juntas populares en España, que se van a ver traducidas en 1810 en América. Javier, la verdad que es muy, muy interesante todo esto que nos contás. Yo siempre recomiendo a muchos compañeros acercarse a toda la bibliografía de Norberto Galasso porque es difícil, digamos, de encontrar estos textos en la historia oficial y es muy necesario poder entender justamente estos procesos por algo que marcabas vos, que es saber de dónde partimos para ver cómo construimos nuestra identidad nacional, cómo realmente defendemos y podemos desarrollar un ideario nacional que es lo que nos hace grandes como nación argentina y bueno, como nación latinoamericana. En definitiva, era algo que vos marcabas hace un ratito, que era esto de vernos como un todo y no vernos como una república separada del otro, ¿no? Esto que ahora también está muy en boga a raíz de esta pandemia, ¿no? Como estamos mirando más a América del Sur. Y yo ahí te traigo un poquito al presente, porque hubo otro 25 de mayo, en realidad hubo dos, si se quiere, Tal cual. 25 de mayo significativos para la Argentina. Uno fue en 1973, la asunción de Héctor Cámpora, después de 18 años de proscripción del peronismo. Y el otro quizás más cercano en el tiempo y hoy muy reivindicado por lo que significó como una nueva etapa política y de bastante duración en el país, la asunción hace 17 años de Néstor Kirchner en la presidencia de la República. Y con esto, digamos, quiero de alguna manera cerrar por lo menos esta entrevista. ¿Qué reflexiones te merece el 25 de mayo, sobre todo este último 25 de mayo del 2003 para la historia reciente de la Argentina? Sí, quizás pensando un poco en hilvanar también con el del 1810, volver a este concepto de la soberanía popular, ¿no? Me parece que tanto 1973 como 2003 hay una necesidad del pueblo argentino en retornar el poder político a la esfera de la representación popular, ¿no? Digo, ni hablar en 1973, después de 18 años de proscripción, de resistencia,
eh, de una fuerte ofensiva de los sectores dominantes contra la clase trabajadora y contra los sectores populares, y esa importancia de recuperar la democracia, pero fundamentalmente de recuperar el poder político para que esté encarado y perfilado hacia los intereses populares, ¿no? Esa soberanía popular de representación. Y ni habla del 2003, que quizás no es un punto de partida luego de 18 años de proscripción, pero sin lugar a dudas son casi década y media o casi 2 décadas, no de proscripción, pero sí uno podría decir de una dictadura del mercado, de una dictadura financiera, especulativa, y en algún sentido también hay un corrimiento de la política desde el pueblo hacia los mercados, y me parece que ahí el 2003 vuelve también a reivindicar la figura de la soberanía popular, ¿no? Donde eh, la política no va a estar emanada de las grandes fundaciones internacionales, de los grandes mercados, ni de los consensos de Washington, sino que la política local la deciden los argentinos, las argentinas y sus representantes, ¿no? Me parece que en ese sentido Néstor, de su discurso inicial de Asunción y todo su gobierno, con el de Cristina, dan cuenta cabalmente de esta figura de la soberanía popular, ¿no? Donde la política local la deciden los propios argentinos y argentinas. Y quizás es muy interesante también el periodo 2003-2015, ¿no? A diferencia del 73, donde las condiciones continentales son distintas, ¿no? Cámpora asume, pero después Perón asume un par de meses después, ya con el proceso chileno fracasado, con el golpe de Estado de Pinochet, Bolivia de Torres había caído, digo, y los diferentes procesos progresivos sudamericanos habían fracasado. En el caso de 2003 a 2015 me parece que quizás el periodo de la historia continental, después de lo que son las guerras de la independencia, donde más virtuoso uno puede ver el componente continental, el componente de unidad, no solo de unidad de los dirigentes, sino de unidad de ese proceso económico, social, cultural, y quizá la frutilla del postre, ¿no? Justo porque también hay otro 25 de mayo, te quería sumar, que son los festejos del 2010, ¿no? Me parece que los festejos del 2010, si bien son festejos, pero yo creo que a lo largo de la historia, cuando pasen las décadas, se va a ver como uno de los grandes momentos de producción cultural del pueblo argentino a lo largo de toda su historia, ¿no? Millones y millones de argentinos y latinoamericanos que se acercaron a festejar los 200 años. Yo creo que en un hecho significativo nunca antes visto en nuestra historia, por la masividad y por este componente latinoamericanista de la reivindicación de Mayo, ¿no? Porque esa famosa foto de Cristina, Néstor, Chávez, Correa, Evo, Lula, Mujica, Lugo, incluso el propio Piñera, más allá del componente ideológico, digo, no deja de ser el representante de la nación hermana chilena, esa foto latinoamericanista reivindicando la Revolución de Mayo, me parece que es la segunda etapa de esa evolución de la soberanía popular de 2003, ¿no? Donde ya la soberanía popular no se piensa solamente a nivel local, como se pensó en el 2003, porque veníamos de esa dictadura del mercado, sino un salto cualitativo donde la soberanía popular se debe mirar con ojos continentales y con ojos latinoamericanos, ¿no? Y me parece que esa foto y ese momento tiene que ser otro punto de reivindicación nuestro, de otro 25 de mayo trascendental de nuestra historia. Absolutamente. Bueno, Javier Vitale, compañero historiador del Centro de Estudios Históricos Felipe Varela, te agradecemos mucho este contacto. Te vamos a convocar seguramente un poco más seguido, porque la verdad son temas que interesan mucho. De hecho, muchos compañeros y compañeras se han estado sumando en distintos momentos de la transmisión. Tanto para vos como para estos compañeros y compañeras, les recordamos que después cuando terminemos la transmisión lo vamos a estar subiendo, queda subido acá al Instagram vivo. Bueno, ojalá que podamos hacer fuerza de nuevo, porque es una demanda que tenemos. Estuvimos charlando también con las compañeras de Cultura y Capacitación, con Paula Reyfortes, distintos compañeros y compañeras, y fue muy interesante esto que vos nos transmitías con distintos compañeros.
siempre tratando de tener las distintas miradas complementarias, pero en definitiva para un mismo objetivo, que es que los trabajadores y las trabajadoras podamos forjar nuestro destino y nuestro destino como pueblo y como patria. Así que te agradezco mucho, Javi, este contacto este 25 de mayo y bueno, te mando un abrazo muy grande y como todo a Tal cuidarse, ¿no? cual. No, quería terminar diciendo que desde el centro de estudios también, desde el 2012 hasta la fecha, tuvimos, por suerte, ¿no? Porque nos han convocado una gran experiencia y mucha cercanía con infinidad de sindicatos donde hemos podido hacer cursos de historia argentina, de historia del movimiento obrero. Y la verdad que no por tirar flores gratuitas, pero la experiencia del Forza, creo que, por lo menos como yo protagonista de esa experiencia, por haber sido convocado, no vi otra experiencia de formación sindical en ningún otro sindicato como el que desarrollaron ustedes, por la calidad, por la sistematización, por los objetivos propuestos y alcanzados, en definitiva. Así que también los quiero felicitar por ese desarrollo formativo que tuvieron, después de muchos años, y ojalá que se pueda repetir porque fue una hermosa experiencia. Así que bueno, muchas gracias a Ari también por la invitación de hoy. No, gracias a vos, Javier, un Un abrazo fuerte grande. abrazo. Chau, chau. Muy bien, ahí pasaba Javier Vitale, Dios feliz. Compañeros y las compañeras, y gracias a la participación de esos compañeros y de los aportes pudimos ir llevando adelante algunas actividades. El día viernes estuvimos en Lomas de Zamora, en Villa La Madrid, llevando una cantidad de pollos. O sea, previo a esto nosotros hablamos con los organizadores de los comedores y nos comentaron que si había algo que estaban necesitando eran pollo, porque hacía mucho tiempo que no podían brindarle a la gente del barrio, ya sea pollo o carne, así que compramos pollos. Pudimos comprar 480 kilos de pollo que estamos distribuyendo en distintos comedores. El viernes fue en Loma de Zamora, en Villa La Madrid. El sábado estuvimos en Ingeniero Budge, y mañana y pasado seguramente vamos a estar distribuyendo por otras zonas también toda esta mercadería. La verdad que la gente de los comedores hace un laburo enorme, estaban inmensamente agradecidos, y la realidad es que es muy gratificante en esta situación poder tener la posibilidad de simplemente dar una mano. Sabemos que no se solucionan los problemas de fondo, pero bueno, aportar nuestro granito de arena para que la gente que hoy más está padeciendo se le haga un poquito más llevadero todo esto. Absolutamente. Yo me acuerdo, Pablo, que bueno, de alguna manera con vos, con otros compañeros, compañeras, Rosana Cupeiro, bueno, distintos compañeros y compañeras, no quiero ser injusto en nombrar por ahí algunos compañeros, pero bueno, hubo una decisión política de nuestra agrupación de iniciar justamente estas ayudas. Y ahora lo interesante también es esto de que por ahí las iniciamos centralizadamente, ¿no? Con los aportes que realizamos habitualmente a nuestra agrupación, pero ahora también esto de que sean las propias zonas, de que asuman los mismos compañeros y compañeras en las zonas este grado de solidaridad es realmente significativo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo no me quiero olvidar de mencionar, porque la Secretaría de Género también hizo su aporte, e inclusive familiares de compañeros también hicieron sus aportes. La verdad que demostraron tener un grado de conciencia enorme, que a uno lo pone muy contento, ¿no? Yo, a ver, estamos atravesando una tragedia, tanto en nuestro país como a nivel mundial, y a mí me parece que esta tragedia también tiene que dejar algo positivo. Creo que esta situación lo que tiene que venir a hacer es a poner en valor la política, ¿no? Porque la política como única herramienta de transformación de la sociedad. Yo escucho muchas veces que no vemos la hora de volver a a la normalidad, que pase todo esto. Y la verdad que si la normalidad es lo que estuvimos viviendo en los últimos 4 años, donde se duplicó la pobreza, donde se duplicó la indigencia, donde se perdieron miles de puestos de trabajo, yo a esa normalidad no quiero volver. O sea, quiero volver a una normalidad donde haya oportunidades para todos, donde tengamos un gobierno como el que tenemos hoy, que claramente interviene en la economía del país para generar una redistribución de la riqueza. Y creo que a eso apuntamos todos, y en eso se refleja también el aporte y la participación de los compañeros en esta situación. Hoy por hoy
la pandemia la padecemos todos, pero al mismo tiempo sacó a reducir el grado de solidaridad de parte de todos los compañeros y compañeras, y creo que eso es algo para destacar y muy importante para poder seguir adelante una vez que pase esta pandemia. Seguro, seguro. Y aquello de la meritocracia, bueno, queda realmente desmentido, ¿no? Dice la canción de Woz muy claramente, pero digo, lo dice una canción que es muy significativa porque justamente esto, ¿no? Luchar contra esa idea del sálvese quien pueda, del que uno se salva solo, y como bien lo dijo Alberto, acá nadie se salva solo, nos salvamos los unos con los otros, y eso es muy, muy gratificante. Creo que hay un cambio, y bueno, ojalá que este cambio de verdad sea positivo, pero bueno, de eso va a depender mucho este tipo de acciones como las que están desarrollando ustedes, como las que desarrollan los compañeros en las distintas zonas, y además de estas acciones, bueno, el compromiso justamente para que esos sectores que generan estos bolsones de pobreza, que son los que acumulan el capital con sus riquezas tanto individuales como corporativas, se abran los bolsillos y realmente puedan distribuir la riqueza, ¿no? Por eso es tan importante con algo que impulsamos desde esta agrupación, desde la CTA de los trabajadores y trabajadoras y desde distintas organizaciones como es el impuesto a las grandes fortunas, ¿no, Pablo? Sí, sí, completamente. A ver, hoy Alberto sacó un video por el Día de la Patria, donde hace mención inclusive a estas cuestiones que vos estás nombrando. Acá, esta pandemia lo que nos deja en claro que acá nadie se salva solo, que toda salida es colectiva, que no, los éxitos o los buenos pasares no tienen que ver con una cuestión individual ni de mérito, sino que tiene que ver con una cuestión colectiva. Necesitamos, y por suerte hoy por hoy lo tenemos, un gobierno presente, que intervenga en la economía, y que al mismo tiempo se genere una conciencia a nivel popular en toda la sociedad, ¿no? Porque esto no lo sacamos adelante solamente con un gobierno. Necesitamos de un gobierno y necesitamos de una sociedad en su totalidad que acompañe. Así que claramente, y por eso digo, creo que hay algo de positivo para sacar de todo esto, más allá de la tragedia, y es que solamente se salen de estas situaciones colectivamente. Creo que eso es un valor que tenemos que poner sobre la mesa constantemente y que tenemos que trabajarlo en aquellos sectores más concentrados de la economía, por ejemplo, como bien decías, también les llegue y empiecen a abrir un poquito sus bolsillos y a mirar un poquito alrededor. No hay manera de salir de esto si es individualmente, necesitamos de absolutamente todos y entiendo que en ese sentido estamos yendo. Absolutamente. Bueno, Pablo, lo hemos logrado, ha salido en esta transmisión de manera continua. Te agradezco realmente que formes parte de este Instagram vivo. Le mandamos un saludo también a Fabio, a Carlitos Jiménez, a Martín García, que estuvieron colaborando también en la actividad, a tantos compañeros. ¿Ah? Sí, Martín que dio una gran mano, la verdad, en todo esto. Perdón, Claro. Martín. Por la zona también. Bueno, te comento también muchos mensajes. Darío Barrera estuvo escribiendo también. Diego Borro, compañero también de Colpina, que nos sigue bastante en estas transmisiones. Bueno, compañeros de la zona que se han incorporado, Marcelo Lozada. Bueno, distintos compañeros de la zona, pero también del resto del gremio y compañeros y compañeras que se han sumado a esta transmisión. Así que bueno, nuevamente el agradecimiento, Pablo, y te mando un abrazo muy grande y te felicito tanto a vos como a los compañeros y las compañeras. Y bueno, les decimos desde ya que se pongan en contacto los compañeros de Oeste Capital con vos y los compañeros de las distintas zonas y compañeras con los distintos coordinadores para poder llevar adelante estas actividades, ¿no? Dale, Ari, déjame por último mencionar también el gran trabajo por parte de los delegados de la agrupación que todos los días dan una mano enorme, inclusive aquellos que son factores de riesgo y que están desde su casa, estando pendientes día tras día de todas las problemáticas que van surgiendo. Así que la verdad también es un gran laburo. Los felicito, la verdad, por esta idea de los vivos, porque es muy útil para todos nosotros, más en esta época. Así que haces un gran trabajo y espero que siga por mucho tiempo más. Bueno, gracias. De ahí mando saluda también Horacio, creo que es Horacio Silmi de Lautaro, ¿no? Sí. Dale, sí.
Gracias, también te lo quería nombrar porque también estaba pendiente de la transmisión. Bueno, gracias, Pablo, te mando un abrazo muy grande, querido. Un abrazo grande, Ari. Nos vemos. Chau, Muy bien, chau. ahí pasaba Pablo González, compañero coordinador de Oeste Capital. No queríamos perdernos la posibilidad de charlar con él en este Instagram vivo para seguir reflejando lo que estamos haciendo como agrupación, que es estas ayudas solidarias que son tan necesarias en estos tiempos. Y bueno, como siempre, y los invitamos a sumar su firma a aporteextraordinario.org, que es una página en la cual se están juntando firmas para apoyar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que es muy necesario tanto para equipar los sistemas de salud como para estas ayudas solidarias, ¿no? Hoy empezábamos la transmisión hablando del 25 de mayo y demás, pero también queremos mencionar que estamos en una nueva etapa de la cuarentena, ¿no? Son 15 días más. Es una etapa en la cual realmente la ciudad autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, está en una situación compleja. Hoy miraba números de la ciudad de Buenos Aires que realmente son preocupantes, que la duplicación de casos no está solo en los barrios populares, está también en toda la ciudad, está en el resto de la ciudad también los mismos indicadores. Así que es muy necesario esto, ¿no? Cuidarse. Y cuando uno ve tapas de medios como Clarín, que hoy son una vergüenza, cuestionando las medidas sanitarias que se están tomando y políticas, realmente nos tiene que hacer reflexionar a que realmente, como lo dijo bien el presidente de la Nación el día sábado, Alberto Fernández, hay que justamente estar más unidos que nunca y no dejarse ni desanimar ni dejarse angustiar. Todos querríamos salir de nuestras casas, vivir nuestra vida normal, pero como lo dijo también Kicillof el otro día, ya esa normalidad no existe más y hay que pasar este momento con el mayor cuidado posible, estando en contacto, digamos, por lo menos vía remota, estar charlando. Sabemos que son momentos difíciles, pero bueno, uno también tiene el derecho del trabajo un poco garantizado, tener un ingreso, ¿no? A fin de mes, y no todos tienen ese mismo derecho y ellos sí realmente son los que tienen angustia, y a eso tenemos que responder con solidaridad, y no dejarnos caer en ninguna tentación de estos grupos económicos que operan solamente en su beneficio. Y esto es lo que pasó el día viernes, o la semana pasada, y con esto quiero cerrar la transmisión, cuando en distintos medios, como ocurrió en el diario La Nación, en América 24, se había publicado que se había llegado a un acuerdo en el ámbito del Ente Nacional de Comunicaciones para congelar las paritarias, para suspender las paritarias. Primero, esto no es así. Nuestro gremio ha sacado un comunicado el día viernes muy contundente, y no fue solamente nuestro gremio, sino, esto lo quiero resaltar, la Mesa de Unidad Sindical, integrada por las distintas federaciones de la actividad, la FATEL, la ex-FOBSTA, actual FOMTRA, CEPETEL y la FOECITRA, indicando justamente que no hay ninguna suspensión de la paritaria. Entonces, es muy necesario saber que se están realizando negociaciones con las compañías, que sabemos que es una etapa difícil también para discutir el salario, pero que nosotros necesitamos discutir nuestros salarios, y que la fake news ni ninguna operación mediática va a detenernos en el objetivo de lograr recomponer nuestros salarios en esta pandemia. El acuerdo al que se llegó, y del cual nosotros no fuimos parte, pero que sí celebramos, es el tema de frenar los aumentos en las tarifas de los servicios móviles y de los servicios fijos, pero bueno, sobre todo de los móviles e internet, que bueno, había una demanda y que era más que necesario realmente frenarlos. Y como bien lo dijo nuestro compañero Claudio Marín, secretario junto de FOETRA, en aquel primer Instagram vivo que hicimos, las empresas en estos momentos, por el tema de la transmisión de datos, por la transmisión de internet, por las comunicaciones móviles como están funcionando, siguen facturando, y están facturando quizás más que antes, están ahorrando cerrados, su riqueza con los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, esperemos que prontamente podamos anunciar nuevos acuerdos paritarios, como bien lo ha señalado ese comunicado
de la mesa de unidad sindical del viernes pasado. Bueno, con esto queremos cerrar esta transmisión, agradecerles nuevamente tanto a Pablo González, coordinador de Oeste Capital, como a Javier Vitale, historiador del Centro de Estudios Felipe Varela, por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el jueves a las 6 de la tarde para un nuevo Instagram vivo del Frente Telefónico, y nos pueden seguir en las distintas redes sociales. Estamos en la web como www.frentetelefónico.com.ar, estamos en Facebook, en Instagram, en Telegram y en nuestro canal de YouTube como Frente Telefónico, y en el Twitter con @Frente Telefónico, ahí pueden seguirnos. Nos escuchan los miércoles de 15 a 16 horas en Vamos al Frente por Radiográfica FM 89.3, www.radiográfica.org.ar, y a Claudio Marín lo ven los martes de 19:30 a 20 horas en el canal Metro con La Cultura del Trabajo. Esto ha sido todo por hoy. Ahora apenas termine subimos acá mismo a Instagram en IGTV, queda subido el video y lo vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube Frente Telefónico. Nos volvemos a ver el próximo jueves a las 18 horas para un nuevo Instagram vivo del Frente Telefónico. Chao, gracias a todos, a todas por haberse sumado a esta transmisión. Cuídense y a quedarse en casa. Nos volvemos a ver.